Primero, vamos a comenzar con una breve introducción acerca de los conceptos básicos. La dinámica estudia la evolución del estado de movimiento en un cuerpo. A diferencia de las otras ramas, esta se centra en los factores que provocan tales alteraciones, para así plantear las ecuaciones de movimiento para dicho sistema. La teoría del estudio y las propias ecuaciones surgen de las leyes de Newton. La primera ley establece que todo cuerpo en reposo con velocidad constante mantiene su estado a menos que sobre tal actúe un componente externo. La segunda ley establece que la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza total que actúe sobre él, inversamente proporcional a la masa. Por último, un cuerpo, al aplicar una fuerza sobre otro, este último devolverá la misma fuerza para el sentido contrario. Para proceder a hablar sobre aplicaciones, es necesario avanzar a la mecánica, rama que posee el mismo estudio, la dinámica, pero desde una percepción más amplia. De ello, parte la mecánica clásica, la cual estudia las leyes de comportamiento de los cuerpos a niveles macroscópicos, más no masivos, a velocidades pequeñas comparadas con las de la luz. Tales cuerpos pueden ser un tren, cohetes o nosotros mismos. A su vez, la mecánica clásica se divide según las tres ramas principales de estudio, según el formalismo matemático que se aplica en las ecuaciones o según por las áreas y tipos de cuerpo de la aplicación. A partir de la aplicación de los conocimientos mecánicos en la medicina, proviene la biomecánica y por ende de la ingeniería biomédica. Para los campos de acción de la robótica, orientada a la construcción de tecnologías sanitarias como prótesis, órtesis y posterior rehabilitación del paciente, así como el uso de robots para potenciar las capacidades del cirujano en la cirugía mínimamente invasiva. Por otro lado, también se utiliza la aerodinámica como rama de la mecánica de fluidos para el estudio de la fuerza de sustentación y sus superficies que necesitan las aeronaves, por ejemplo, en la ingeniería aeroespacial. La mecánica cuántica es la rama de la física contemporánea dedicada al estudio de los objetos y la fuerza de muy pequeña escala espacial, es decir, de la materia a un nivel del átomo y de las partículas que lo componen, así como de los movimientos que la caracterizan. La mecánica cuántica es de hecho la más reciente de las ramas de la física desarrollada durante el siglo XX. Los fundamentos de la mecánica cuántica fueron establecidos en 1924 por Louis de Broglie, quien descubrió la naturaleza ondulatoria de los objetos físicos. Las aplicaciones del desarrollo de este campo no solo revolucionaron a la física, sino también a la química y otras áreas cercanas. Este conjunto de experiencias científicas ha permitido el estudio del átomo, de las partículas que lo componen, por ejemplo electrones, quarks y gluones, y de todas las partículas elementales en general. Una aplicación en específico sería, por ejemplo, la computación cuántica, que es fundamentalmente distinta a la computación a la que estamos acostumbrados. Esta rama de la informática se basa en los principios de la superposición de la materia y el entrelazamiento cuántico, para desarrollar una computación distinta a la tradicional. En teoría, sería capaz de almacenar muchísimos más estados por unidad de información y operar con algoritmos mucho más eficientes a nivel numérico. Para que se entienda lo anterior, la superposición cuántica es el fenómeno de naturaleza que ocurre cuando una partícula elemental posee simultáneamente dos o más estados, como pasa por ejemplo con los fotones, que pueden permanecer en dos lugares diferentes al mismo tiempo. La informática cuántica utiliza como unidad básica de información el qubit, en lugar del bit convencional. La principal característica de este sistema alternativo es que admite la superposición coherente de unos y ceros, los dígitos del sistema binario sobre los que gira toda la computación, a diferencia del bit, que solamente puede adoptar un valor al mismo tiempo. En teoría, una tarea de gran complejidad para la computación clásica puede ser una tarea mucho más tratable para la computación cuántica. Otra aplicación actual son los dispositivos de resonancia magnética nuclear, en los que se aplican
ondas electromagnéticas en distintas direcciones de una parte de un ser vivo, y mediante el fenómeno de resonancia, los protones pasan a realizar movimiento y posteriormente retornan al estado fundamental. Y en este proceso se emite energía en forma de ondas electromagnéticas. El análisis de esta radiación emitida permite producir imágenes muy detalladas de tejidos que contengan agua. Termodinámica es la que estudia los efectos de los cambios de temperatura, la presión y el volumen de un sistema físico, ya sea de un material, un líquido, un conjunto de cuerpos, etc., a un nivel macroscópico. La termodinámica es importante para predecir propiedades y mezcla de sustancias que permiten al ingeniero químico realizar procesos industriales y sacar beneficio de las materias primas, creando de esta manera productos que serán utilizados y consumidos por la población. La ley cero de la termodinámica establece que si dos sistemas A y B están en equilibrio termodinámico y B está a su vez en equilibrio termodinámico con un tercer sistema C, entonces A y C se encuentran en equilibrio termodinámico, como por ejemplo el dibujo que está acá en la diapositiva. La primera ley establece que al variar la energía interna de un sistema cerrado, se produce calor y un trabajo, como por ejemplo está la representación gráfica del calor y el trabajo, que en este caso es mecánico y trabajo eléctrico. La segunda ley de la termodinámica indica la dirección en que se lleva a cabo las transformaciones energéticas. El flujo espontáneo de calor siempre es unidireccional desde los cuerpos de temperatura más alta a aquellos de temperatura más bajas. En esta ley aparece el concepto de entropía, la cual se define como la magnitud física que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo. La tercera ley de la termodinámica también se puede definir como que al llegar al cero absoluto, 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene. Y que al llegar al cero absoluto, la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Claro, cabe destacar que la termodinámica es una ciencia y quizás la herramienta más importante en la ingeniería, ya que se encarga de describir los procesos que implican cambios en temperatura, la transformación de la energía y las relaciones que tiene entre el calor y el trabajo. Esta también se aplica en la construcción de máquinas térmicas, como por ejemplo motores que funcionan con combustible, refrigeradores, etc. Y también el estudio del rendimiento de las reacciones energéticas. Por otro lado, tiene que ver en el estudio de los cambios de fase de las diferencias de sustancias. La electrodinámica es la rama del electromagnetismo que se centra en estudiar los fenómenos físicos relacionados con los sistemas cargados eléctricamente en movimiento, o bien con campos magnéticos y eléctricos variables en torno al tiempo, motivo por el cual también se centra en estudiar todo lo que se encuentra relacionado con la radiación y las ondas electromagnéticas. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el movimiento ordenado de cargas eléctricas dentro de un conductor. Esto debido a una diferencia de potencial o voltaje. Existen varios tipos: la corriente continua, la corriente alterna, la corriente trifásica y la corriente monofásica. Un circuito eléctrico está formado por un conjunto de elementos conectados entre sí de tal manera que constituyen un camino que permite la circulación de la corriente eléctrica. Si uno de los elementos no está bien conectado, el circuito queda abierto y la corriente se interrumpe. En un circuito cerrado, la corriente eléctrica viaja ininterrumpidamente y puede volver al mismo punto de partida. En general, los circuitos eléctricos tienen un interruptor que permite cerrar o abrir el circuito según las necesidades. Los tipos de circuitos eléctricos son en circuito en serie, en paralelo o también pueden ser mixtos. Efecto Joule. Descubierto por James Prescott Joule, físico británico,
es aquel fenómeno físico que consiste en la liberación de energía en forma de calor, cuando a través de una resistencia comienza a pasar corriente eléctrica. Tienen lugar tanto en el caso de corrientes continuas producidas por pilas o baterías, como en el caso de las llamadas corriente alterna, que son las que se emplean en las redes domiciliarias. Muchos electrodomésticos basan su funcionamiento en este efecto, como ejemplo la plancha. Ahora vamos con las leyes de la electrodinámica. Cuando las cargas eléctricas están estáticas, entre ellas hay atracción o repulsión electrostática, mientras que la interacción magnética surge del movimiento de las cargas. Las 4 ecuaciones de Maxwell relacionan cada uno de los campos con su fuente y junto con la fuerza de Lorentz conforman la base teórica de la electrodinámica. Gauss. El flujo de campo eléctrico que sale de un volumen encerrado por la superficie cerrada S es proporcional a la carga neta encerrada en él, donde dA es un diferencial de área y K es la constante electrostática. Esta ley es consecuencia de la ley de Coulomb para la fuerza entre cargas eléctricas. La ley de Gauss del magnetismo. El flujo del campo magnético a través de un volumen delimitado por una superficie cerrada S es nulo, debido a que los monopolos magnéticos no existen. En consecuencia, siempre que se encierre un imán dentro de un volumen delimitado por S, el número de líneas de campo entrante a S es igual al número de líneas que salen. Ley de Faraday. Descubrió que el movimiento relativo entre una espira magnética cerrada C y un imán genera una corriente inducida. El voltaje inducido asociado a dicha corriente es proporcional a la derivada temporal del flujo magnético, que atraviesa el área delimitada por la espira. Ley de Ampère-Maxwell. La circulación del campo magnético sobre una curva C es proporcional a la corriente total que encierra la curva. Hay 2 contribuciones a ella, la corriente de conducción 1 y la corriente de desplazamiento originada por la variación en el tiempo del flujo eléctrico. Ley de Lorentz. Las ecuaciones de Maxwell describen la relación entre E, B y sus respectivas fuentes, pero la dinámica de una carga eléctrica se describe mediante la ley de Lorentz o fuerza de Lorentz.